Mañana, primer debate presidencial en Estados Unidos de una carrera muy importante. Vamos a conversar con el doctor en Ciencia Política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Brieva. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Y lo primero que quisiera preguntarte hola, Daniel, es, a ver, ¿qué tan grave se ve de cara a que explota el escándalo un día antes del debate o 2 días antes, día y medio antes del debate, esta revelación del New York Times respecto de que Donald Trump durante 10 años no habría pagado impuestos, aduciendo pérdidas en sus negocios, y en el año en que asume como presidente paga como $750? ¿Qué tan relevante es este tema? Bueno, yo creo que para los demócratas es tremendamente relevante, ¿no es cierto? Pero los demócratas ya no iban a votar por él igual. Entonces no va a cambiar votos por ese lado, sino que da más munición para la campaña. Lo relevante es esto, cuánto va a afectar a los votantes más blandos de Trump, si es que los hay. Porque aquí yo creo que lo clave es que lo que esta campaña nos ha mostrado en todas estas semanas y ya meses es que las preferencias por un candidato u otro han sido tremendamente estables, mucho más estables que en los otros años. Y eso demuestra que hay una polarización muy grande en el país y donde es muy difícil cambiarse de bando. Por lo tanto, la gran pregunta es si algo así de grande como esto horadará en algo la popularidad de Trump entre parte de su base, digamos, quizás en la clase trabajadora, en personas que sientan que, o en republicanos moderados, si es que a ellos en algo lo va a afectar o no. Mi intuición es que esto no creo que afecte tanto, a pesar de lo grande que es, mirados de afuera, precisamente por eso, porque los bandos ya están muy marcados y nadie esperaba realmente, creo, que Trump fuera como un paradigma de lo ético, digamos. Entonces, no creo que por ese lado haya tanto efecto. Claro, y a estas alturas había antes en la elección anterior un 10% indecisos, ahora solo hay un 5%, entonces el margen sobre quienes se puede influir es menor. Ahora, para que entendamos el contexto de este escándalo, Daniel, normalmente todos los presidentes, desde los años fines de los 50, los 60, por ahí, habían mostrado su declaración de impuestos antes de asumir. Entonces aquí hay dos cosas que me gustaría que explicaras: esa cultura de transparencia que existía, y lo otro, porque esto tiene que ver también con ocultarlos a raíz de casos en que se le acusa a Donald Trump. Sí, creo que fue con Nixon que esta tradición empezó, porque Nixon tuvo un escándalo que había pagado muy pocos impuestos y se supo, y a partir de eso todos los otros empezaron a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces esto tuvo como raíz un escándalo, pero ya son casi medio siglo de una tradición que Trump rompió, ¿no es cierto? Y por eso, y se los han pedido muchas veces, incluso judicialmente, ya le he puesto incluso el Departamento de Justicia a trabar la pelota para que esto no saliera y no tener que divulgar sus impuestos. Y no sabemos, bueno, cómo el New York Times lo obtuvo, ¿no es cierto? Pero por eso es tan grande, porque esa cultura, a diferencia de acá, que eso nunca ha sido como tema, ¿no es cierto? Que ningún candidato publica sus declaraciones de impuestos, allá efectivamente lleva mucho tiempo. Y la pregunta, o sea, lo otro es justamente de dónde viene la plata de Trump, cuáles son sus finanzas, cuáles son sus negocios. Y por lo que sabemos de lo que dijo el New York Times, en toda la hipótesis Rusia no se encontró nada especial, nada nuevo. Y sin embargo, sí está claro que tiene muchos negocios que dependen de su imagen presidencial, hoteles donde llegan diplomáticos extranjeros, cosas que tiene afuera, negocios de él en algunos países de no tan buena reputación internacional, y que por lo tanto hay un potencial conflicto de interés, ¿no es cierto? Lo otro interesante me pareció de esas revelaciones, esto de que tiene $300 millones en deudas personales que están por vencer. 421 millones de dólares. Y quería preguntarte eso, justamente quería ir a ese punto. 421 millones aproximadamente de dólares en deudas que van a vencer de aquí a 4 años. ¿Y por qué te lo pregunto? Por dos cosas. Uno, porque algunos analistas también decían, a lo mejor puede ser poco atractivo que alguien que se supone que es un excelente hombre de negocios, cuando se revisan sus finanzas, se vea que no es tan exitoso. Y por otro lado, otros dicen, bueno, también esto tiene que ver con alguien que normalmente se ha jactado de: yo he pagado la menor cantidad de impuestos que he podido pagar, he usado la ley de quiebras todas las veces que he podido, entonces que una cosa se contrapesa con la otra.
el tema ahí es la reputación de él. Efectivamente, él siempre ha vendido la reputación de este hombre de negocio exitoso, que en la cultura estadounidense es potente, ¿no es cierto? Como alguien, el éxito financiero es medido como algo bueno para la política. No algo malo, que podría ser una interpretación contraria, ¿no es No, bueno, entonces, por ese lado, uh-huh. claro, la cultura norteamericana lo valora mucho, entonces, y él se ha jactado de eso. Entonces, eso sí le puede pegar, curiosamente, no por el lado ético, sino que por el lado de, no eres tan exitoso como parecía. Y quizás eso en alguna base, en cierta parte de la base que lo apoya, podría afectar algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por un lado, pero yo creo que el tema también es que esto lo muestra un poquito desesperado, como en términos de que si él pierde la presidencia y tiene estas deudas que se le vencen, lo pone en una posición vulnerable, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser bien interesante cómo mañana Biden, cómo toma esto, ¿no es cierto? Cómo lo ataca. Ya sacó un comercial comparando la cantidad de impuestos que paga Trump con la cantidad de impuestos que paga un maestro de escuela, ¿no es cierto? Un trabajador de la construcción, uh-huh. En fin. Para mostrar lo poco que ha pagado. Ahora, justamente pues nos va acabando el tiempo. Qué difícil es la situación para la hacienda pública y paralelo al Servicio de Impuestos Internos chileno, para el norteamericano. Imagínate el vencimiento, y para los acreedores también, el vencimiento de deuda de cientos de millones de dólares. Si es que es reelecto con un presidente, negociar aquello es bien complicado, dicen algunos además. Sí, o sea, se pone en una situación como que, bueno, que nadie conoce, es como tierra sin mapear, ¿no es cierto? Porque efectivamente, por un lado, el vencimiento de deudas de acreedores que van a tener que decir, bueno, y le metemos juicio, tratamos de embargarlo al presidente de Estados Unidos en ejercicio. Y por otro lado, lo que tiene con el impuesto interno es esta fiscalización, ¿cómo se llama? El audit, ¿no es cierto? Que le están revisando la auditoría a sus impuestos, porque él pidió una rebaja de impuestos de como 700 millones de dólares hace muchos años atrás, y que está en cuestión. Entonces, si es que el fallo de impuesto interno de allá le dice, no, sabe que en realidad usted pidió mal esta rebaja, usted tiene que devolvernos esta plata. Primero, mucha plata, y segundo, claro, sería el presidente de Estados Unidos en ejercicio, lo cual pone realmente la situación a tierra de nadie. Daniel Brieva, muchísimas gracias. Tú nos vas a acompañar en otro de los debates, también panelista de nuestra Conexión Global en Estados Unidos. Mañana lo vamos a transmitir en vivo desde las 10 de la noche en CNN Chile, y vamos a tener análisis también y despachos desde Estados Unidos, así que te invitamos a ti y a todos a que vean ese programa con el primer debate entre Biden y Trump. Muchas gracias. Gracias, Mónica.